Mañana de radio, iniciamos el 15 de enero del año 2021 y Fernando Simón insiste en que nos lo tenemos merecido. Lo dije el otro día y sé que despertó cierta digamos, discusión. Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar. Se recomendara lo que se recomendara. Lo pasamos mejor de lo que deberíamos haberlo pasado. Si lo hubiéramos pasado peor, no estaríamos ahora lamentando una incidencia acumulada que supera ya los 500 casos por 100.000 de media nacional. ¿Cómo de mal o cómo de peor entiende el epidemiólogo del gobierno que deberíamos haberlo pasado para mantener el virus a raya? ¿Y cómo era aquello del capitán posteriori? ¿Se acuerda usted que pusieron de moda los coros y danzas gubernamentales en primavera, ¿no? Capitana posteriori, le decían a todo aquel que a toro pasado sacaba conclusiones, todo aquel que decía, ay, si se hubieran hecho las cosas de otra manera, capitana posteriori. Pero claro, dice Fernando Simón, ¿qué más da lo que recomendáramos si no se nos iba a hacer caso? Se recomendara lo que se recomendara. ¿Se recomendara quién? El Ministerio de Sanidad, en el que trabaja Simón y del que ejerce como portavoz y casi como comentarista diario de los datos de la pandemia, el Ministerio de Sanidad en un país en estado de alarma sanitaria no está para recomendar, está para actuar. El Ministerio es el que tiene en su mano tomar decisiones. Luego puede delegar cuanto quiera en los presidentes autonómicos, por aquello de la cogobernanza. Pero aquí el poder máximo, desde luego en estado de alarma y desde luego hasta el 9 de mayo, el poder máximo lo siguen teniendo Pedro Sánchez y Salvador Illa. Y el experto de cabecera de ambos, y probablemente a estas alturas el único epidemiólogo con el que ambos consultan, se llama Fernando Simón. Porque del comité científico que se creó en primavera no ha quedado ya ni rastro. Se recomendara lo que se recomendara. Fue el Ministerio de Sanidad quien propuso el famoso Plan Navidad a los gobiernos autonómicos y quien no consideró necesario ni prohibir desplazamientos entre regiones ni confinar a nadie en su casa. Hoy, con la incidencia en aumento y con el porcentaje de camas de UCI ocupadas rozando ya el 29%, sigue sin considerarlo necesario, y así lo explicó ayer de nuevo el señor Simón. Claro, la ventaja de ser el portavoz del Ministerio de Sanidad en este asunto de la epidemia es que cuando la tendencia baja puede salir a decir, ¿lo ven? Están funcionando las medidas. Y cuando la tendencia sube, puede salir a decir, ay, esto es porque las medidas no se están haciendo cumplir estrictamente. O, ya decía yo que teníamos que pasar lo peor, pero como recomendara lo que recomendara, no se me iba a hacer caso. En febrero y marzo esto ya lo vimos también. ¿Cómo iba a recomendar un experto que se suspendiera una manifestación? ¿Cómo iba a recomendar suspender las fallas si en la cabeza de nadie entraba que las fallas pudieran suspenderse en España? ¿Cómo iba a recomendar el uso de mascarillas si no había para todos? ¿Cómo iba a recomendar la reclusión domiciliaria si no había gobierno capaz de encerrarnos por decreto a todos en casa? Confinamiento domiciliario ahora para cortar la transmisión de inmediato. Dice Simón, no es necesario. Si es necesario en algún momento hacer un confinamiento domiciliario estricto, siempre está la posibilidad y siempre está sobre la mesa. Pero yo creo que ahora mismo con lo que tenemos suficiente. Esto sí es una recomendación. No confinar. Con lo que tenemos suficiente. Opinión, criterio del Ministerio de Sanidad. O del experto que asesora al ministro de Sanidad. Porque fíjese que si algo se ha desmoronado en estos últimos meses, es la falacia aquella de que la ciencia hablaba con una sola voz y no podían cuestionarse las decisiones de los gobiernos porque las decisiones de los gobiernos respondían a las indicaciones de los científicos. Había que escuchar a la ciencia, decía el presidente Sánchez en aquellas homilías de la primavera, ¿no? En aquellos días en los que cuestionar a Fernando Simón, por ejemplo, era cuestionar la ciencia. Estamos haciendo lo que los científicos nos dicen. Bueno, hoy ya sabemos que no todos los científicos ven el asunto de la misma manera. Que de hecho para muchos científicos lo más eficaz
y lo que a largo plazo menos daño causa a la economía es una reclusión total de varias semanas. ¿Por qué pensamos que esa versión medio light de contraataque contra el virus va a funcionar ahora? No ha funcionado en las Navidades solo porque no tenemos reagrupaciones, no es suficiente. Es evidente que necesitamos hacer algo más fuerte. Rafael Bengoa, que también es científico, expuso ayer en este programa una postura muy poco coincidente, en casi todo, por cierto, con Fernando Simón y con el ministro Illa, sobre el confinamiento, que entiende que sería aconsejable, sobre la variante británica del virus, que cree Bengoa que se está subestimando. Hay que darse cuenta que esa variante inglesa está desplazando a la otra. Que nos va a parecer buena la que hemos tenido, cosa que ya es un poco paradójico. Y sobre el plan de vacunación, que él aceleraría recurriendo a grandes espacios, a grandes lugares, para no sobrecargar los centros de salud. Habilitar espacios distintos como Alemania, Inglaterra, etcétera. Yo creo que la atención primaria para, digamos, controlar los datos y organizar la cosa localmente debe estar al mando. Pero se tiene que estar vacunando y muy rápidamente en todos los espacios posibles. Y con todos los recursos posibles, también decía los de la sanidad privada. La ciencia, como se ve, no es unánime. Y cuanto menos dependencia jerárquica tienen los científicos de los gobiernos, más claros son en sus recomendaciones. En sus recomendaciones sobre lo que entienden ellos que se debería estar haciendo ya, y no sobre lo que pudo haberse hecho y no se hizo, porque hay que ver cómo es la gente. La gente, siento decirlo, se recomendara lo que se recomendara, pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. La gente, que siempre son los demás. La gente que se relaja, la gente. Bueno, hoy amanece España con el corazón en un puño preguntándose cuándo serán entonces las elecciones autonómicas en Cataluña, ¿no? Se lo pregunta el personal con un puntito de angustia, ¿no? Pero entonces se aplazan, no se aplazan, es posible, es legal, ¿no? Gracias a la perspicacia de algunos analistas hemos podido reparar todos en que los dirigentes de los partidos están mirando las encuestas a ver qué les conviene más. Sí que las elecciones sean en febrero, como estaba previsto, sí que sean en marzo, como dice ahora el PSC, sí que sean en mayo, como proponía Esquerra, en fin, sí que sean dentro de 15 años, que igual es lo que desearía Per Aragonés, que de interino presidente de la Generalitat, pues a este paso se nos va a eternizar. Bueno, los partidos velan por sus propios intereses y miran las encuestas, es verdad. Es verdad, lo hacen tanto los que quieren aplazarlas como los que preferirían que no se aplazaran. Ayer en este fregado se metió el mismísimo ministro de Justicia, el señor Campo, para hacer una reflexión sobre la gravedad de suspender la democracia. Que en efecto es una cosa muy grave, ministro, suspender la democracia, pero tampoco parece que llegue a tanto lo que se está discutiendo en Cataluña. Suspender la democracia, si acaso fue lo que intentaron Junqueras y Puigdemont en 2017. El prófugo, que aún no ha podido ser juzgado en España, y el condenado, que sí fue juzgado y que por eso está cumpliendo condena, el señor Junqueras, y al que Pedro Sánchez ahora quiere indultar. Bueno, a lo largo del día, usted no se apure, usted que me está escuchando a esta hora de la mañana, sabremos cuándo serán las elecciones en Cataluña. Y entre tanto, celebremos que el diputado gubernamental Echenique ha descubierto la pólvora, porque se ha dado cuenta de que si le bajas el IVA a un producto, el Estado ingresa menos por IVA. Mientras que el vendedor del producto, pues no ingresa menos. Dijo ayer Echenique que hay una campaña de la derecha, en ocasiones veo campañas, para que el precio de la luz baje sin que las eléctricas, malvadas eléctricas, y sus accionistas se resientan. Que por eso se está pidiendo que se baje el IVA, porque así el damnificado es el Estado. Y claro, los damnificados también son los servicios públicos que se pagan con los impuestos. El problema de este argumento es que sirve para oponerse a la bajada del IVA de cualquier producto. Si le bajas el IVA a las mascarillas, el vendedor de mascarillas gana lo mismo, que por cierto es bastante poco, pero el Estado ingresa menos por IVA. Si le bajas el IVA a los productos de alimentación de las mascotas, como propone Podemos, el vendedor de pienso no ingresa menos, pero el Estado sí. Y entonces tenemos menos dinero para... Quiero decir que a partir de ahora, cada vez que Podemos reclame la bajada del IVA de alguna cosa, habrá que preguntarle por qué se alinea con los vendedores en lugar de defender a muerte que el Estado mantenga sus ingresos sin renunciar a un solo euro. Aparte de preguntarle por qué en 2017 le parecía a Podemos una gran idea bajar el IVA de la luz y ahora a Echenique le parece una campaña de la derecha intolerable. Por cierto, el juez que ha resuelto que no hay caso en la reforma que hizo Podemos de su sede, el juez ha entendido que no hay indicio de delito alguno en este asunto y que por tanto no va más allá,
El mismo juez ha dejado escrito que el partido Podemos calculó a la baja el coste de la obra para pagar menos de impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Si declaras una cantidad inferior a la real, te sale menos impuesto a pagar. Y que por eso se hizo así. Con este impuesto que es municipal también se financian los servicios públicos. Al final la obra esta de rehabilitación le salió a Podemos por 1.400.000 euros, sin delito alguno, esto que quede claro. 1.400.000 euros en hacer reforma, ¿eh? El apego de los partidos políticos en España por el patrimonio inmobiliario forma parte de nuestros hechos diferenciales. Les vuelve locos a los partidos en España tener sedes en todas partes, sedes físicas y sobre todo una principal, una sede central que sea bien pintona. En tiempos de tecnología y de teletrabajo, anda que no les gusta tener un pedazo de edificio para llenarlo de logotipos y recibir visitas. Carlos Alsina en Onda Cero.